Buenos días chicos, bienvenidos a Metabolismo Total. Hoy vamos a hablar de una de las hormonas más importantes a nivel metabólico, que no solamente sirve para las funciones que nosotros conocemos o que hayamos podido oír, sino que sirve para muchas más funciones metabólicas, de las cuales vamos a hablar de todas. Vamos a hablar de la melatonina. Su función más conocida es la de regular nuestro reloj biológico, pero además numerosos estudios nos muestran la otra cara más olvidada de la melatonina. Esta hormona, que además está producida en la glándula pineal, y todos los que trabajamos y crecemos no solamente a través del metabolismo, sino a través de la espiritualidad, sabemos lo importante que es esta glándula. Por eso podemos imaginar los increíbles beneficios de esta hormona fabricada en esta glándula. Aquí los vamos a ver todos. Bienvenidos a Metabolismo Total, intro y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con todos los beneficios que tiene la melatonina en nuestro cuerpo, ¿vale? El primer beneficio es que protege al corazón y al sistema circulatorio. Se consigue ya que realiza una notable mejora de los niveles de colesterol HDL-LDL, equilibrándolos, sobre todo. No necesita regular a nivel de bajar o subir uno, simplemente regula estos niveles. Y además controla la presión sanguínea. Y trabaja como un adaptógeno, aunque es cierto que tiende más a bajar la tensión, como por ejemplo haría el ajo, que a subirla cuando la tenemos baja, pero sí que es cierto que en unos niveles en los cuales tenemos la tensión baja, pero un poquito baja, nos la regula y nos la sube. Si está muy baja, es recomendable no abusar de la melatonina porque sí que puede tener un efecto, como hablaremos después en los efectos secundarios que puede tener esta hormona, ya que puede bajar y puede producir hipotensión. Pero sí que es cierto que trabaja bastante como reguladora de la tensión, como un nivel, como trabaja normalmente un adaptógeno. También controla los niveles sanguíneos de glucosa, lo que hace que mejore muchísimo la circulación sanguínea, ya que la glucosa uno de lo que hace es espesar mucho la sangre, y al controlar estos niveles de glucosa, la sangre es más fluida y mejora el rendimiento de nuestro sistema circulatorio. Eso del control de la glucosa en sangre lo hablaremos en otro punto más adelante. La melatonina también ayuda a controlar los niveles de azúcar, como dijimos antes en el anterior punto. Sobre todo de azúcar en sangre, tanto por su efecto antioxidante como por el efecto que tiene reparador de la insulina en personas con resistencia a la insulina. Tanto personas que a través de esa resistencia ya hayan adquirido diabetes tipo B, como personas o incluso niveles altos de azúcar, como en personas que no son capaces de controlar esos picos insulínicos, aunque realmente no haya sido diagnosticada con un problema de azúcar alta en sangre o incluso de diabetes. Esa reparación que produce en la insulina en personas que, por ejemplo, tienen resistencia a la insulina, hace que esa insulina sea más efectiva, con lo cual no hay un exceso de insulina en sangre, que lo que produce es que esa resistencia acaba haciendo que la glucosa de la sangre no es recogida por la insulina y llevada eficazmente a las células, con lo cual acaba acumulándose, acaba transportada al hígado y allí acaba sintetizándose o transformándose en grasa. Con lo cual, esos efectos de la insulina o de la resistencia a la insulina son ayudados por la melatonina, que hace que esta resistencia a la insulina disminuya. Además, indirectamente, también tiene un poder antiansiolítico, ya que regula la producción de leptina, de una hormona que es la que hace que tengamos muchas personas tengan continuamente hambre. Entonces, al regular ese nivel de leptina, la melatonina lo que hace es que no estemos continuamente con hambre y disminuye la ansiedad por la comida, y sobre todo por la atracción de esta comida dulce, que es lo que nos atrae cuando tenemos ansiedad.
Así que esta melatonina también como mejora la producción de leptina, reduce la ingesta de azúcares, con lo cual disminuye también este peligro de exceso de azúcar en sangre. Bueno, la obesidad y el sobrepeso, que es una de las lacras del siglo XXI, sobre todo en niños y adolescentes, y con la que nosotros en Metabolismo Total estamos continuamente luchando, también es mejorada muchísimo con la melatonina, gracias a que actúa en el control de algunas hormonas como la que hablamos antes, la leptina, haciendo reducir el hambre y la ansiedad relacionada con este hambre y por consecuencia pues también el sobrepeso y la obesidad. Además, al controlar la producción y la calidad de la insulina, se consigue mayor eficiencia metabólica. No estamos recogiendo todo ese exceso de glucosa en sangre o no estamos recogiendo esos picos insulínicos que hacen que la glucosa sea excesiva y llevada al hígado para producir grasa. Al controlar los niveles de leptina no hay tanta hambre y no hay tanta necesidad de ingerir hidratos de carbono. Después hablaremos también de otro punto que es el del control emocional, que también hace que nos controle los niveles emocionales para entrar en ansiedad o en depresión, que también repercute en la bajada en la ingesta de hidratos de carbono, sobre todo refinados, que normalmente son muy atractivos hacia nosotros, son muy atractivos en nuestra alimentación cuando tenemos estos problemas emocionales. Hay estudios que reportan que la melatonina reduce los dolores de cabeza y las migrañas debido al efecto antiinflamatorio que tiene la hormona. Es cierto que no es la parte más importante en el efecto antiinflamatorio de la hormona, que luego lo veremos, pero sí que produce una mejora en la inflamación en las inflamaciones que nos llevan a migrañas y a dolores de cabeza recidivantes, con lo cual la melatonina también ayuda en estos problemas. Ya si nos basamos en aquellos conocimientos más grandes o aquellos usos que tenemos sobre la melatonina es una hormona que con los años, debido al envejecimiento, el cuerpo reduce su producción. Por ello, lo normal es que los niños duerman mucho y la gente mayor duerma menos. Últimamente no está sucediendo esto, ya que los abusos en azúcares, alimentación muy azucarada en los niños, muchísimo calcio y muy poco magnesio en la alimentación nos lleva a que estos niños sean hiperactivos, con lo cual también les cuesta mucho dormir. Esta hiperactividad lo que hace es que nuestro cuerpo esté continuamente con un nivel de cortisol y de estrés muy grande y eso dificulta la producción de melatonina. Por eso hay niños que les cuesta conciliar el sueño. La melatonina regula la capacidad de acceder al sueño y para ello hay que activar la producción de la misma. Se activa al llegar la noche. Siempre se activa la melatonina natural cuando llega la noche. Y ancestralmente en nuestro ADN está la señal de que cuando desaparece el sol y sale, se produce la noche, y aquella iluminación más rojiza, tipo, por ejemplo, el color del fuego, tipo estas luces LED de color más rojiza o lámparas de sal del Himalaya que tiene ese color rojo, incentiva muchísimo la producción de melatonina en el cuerpo. Mientras que en cambio las luces muy blancas, las luces muy tipo luz día, o por supuesto las computadoras, los móviles, los smartphones, lo que hacen es que con esa luz tan brillante el cerebro piensa que es de día y reduce muchísimo la producción natural de la melatonina. Con lo cual tenemos que intentar no consumir este tipo de elementos como móviles, como ordenadores, cuando se va acercando el momento de irnos a dormir, y siempre están en lugares donde la luz sea tenue, sea de color rojiza, sea de color anaranjado, porque eso va a hacer que la melatonina natural se produzca en nuestro cuerpo. También la melatonina regula las horas del sueño, entonces lo que hace es alargar nuestro periodo de sueño.
pero hay muchas veces en las cuales la edad lo que hace es que haya escasez de melatonina en nuestro cuerpo, entonces sí que nos induce el sueño, pero a las 2 o 3 horas desaparece esa necesidad o esas ganas de dormir y la gente pues duerme 2 o 3 horas y nada más. Ahí deberíamos de utilizar, por ejemplo, melatoninas de liberación lenta que están liberando la melatonina durante 5, 6, 8 horas para inducir al cuerpo a que se alargue ese periodo de tiempo y de sueño, que además nos va a mejorar muchísimo el metabolismo y nos va a mejorar muchísimo la producción de hormonas y por supuesto, va a disminuir los efectos de envejecimiento corporal. La melatonina también tiene un importante poder antioxidante, con absolutamente todos los beneficios que pueden tener cualquier elemento antioxidante, cualquier alimento o cualquier producto suplementario que lleve o complementario que lleve un producto antioxidante. Sobre todo la detención del envejecimiento en todas las partes del cuerpo, por ejemplo en la piel, la alcalinización natural, la dificultad del cuerpo para enfermar a través de esta alcalinización y todas las características que estamos diciendo en este vídeo, que vienen muchas relacionadas también con este efecto antioxidante. Posiblemente los últimos estudios nos están mostrando que la melatonina tiene una fuerte incidencia en la protección contra infecciones y a favor de una mejora significativa en el sistema inmunológico. Ya digo, como han demostrado estos últimos estudios, es una fabulosa fuerza la fabulosa fuerza de esta hormona para defendernos de infecciones, sobre todo víricas, de cualquier tipo de virus, además de otros patógenos como bacterias patógenas. Y su efecto es doble. Hay gente que piensa que solamente tiene un efecto, pero no, es súper completo, porque su efecto en este caso es doble y es muy eficaz. Lo primero es que aumenta el número de células del sistema inmune, tanto el sistema inmunitario pasivo, que es aquel que está ahí siempre en nuestro cuerpo y que cualquier pequeña infección la ataca inmediatamente, como cuando sucede una infección más elevada, aquel sistema defensivo adaptativo, que lo que hace es aprender de ese nuevo patógeno, saber cómo ese patógeno actúa en nuestro cuerpo y defendernos de ese nuevo patógeno. Aprender de él y tener unas inmunoglobulinas de recuerdo para que cuando ese patógeno vuelva a nuestro cuerpo sea mucho más fácil el ataque que tenemos contra él. Entonces, una de las cosas que hace la melatonina es aumentar el número de células que nos van a defender en el cuerpo. Pero posiblemente el más importante efecto de la melatonina, y que viene a colación cuando hablábamos de aquellas migrañas o dolores de cabeza, es el espectacular efecto que tiene la melatonina sobre la inflamación que viene aneja siempre al ataque de cualquier virus o cualquier bacteria. El problema más grande que sucede cuando hay un ataque vírico es la inflamación que viene desarrollada, además una inflamación que produce nuestro cuerpo como un sistema defensivo. Pero esa inflamación es la que suele producir el daño más significativo en los órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el virus de moda, el problema más grande que sucede es cuando no es en sí por el virus, sino es por nuestro sistema defensivo, ya que produce una inflamación muy severa en todo lo que es el sistema respiratorio y es donde colapsa y es donde podemos tener el problema. Entonces, lo que produce la melatonina es que durante la defensa de nuestro cuerpo hacia ese patógeno no se produce inflamación, con lo cual hay una protección máxima sobre los órganos. Si a eso le acompañamos el efecto antioxidante, hace que esa defensa de nuestros órganos sea máxima, con lo cual prácticamente no enferma nada. De forma directa y a veces indirecta, la melatonina trabaja en nuestro sistema nervioso central, equilibrando el simpático y el parasimpático, dando equilibrio y además de dar este equilibrio, reduce los niveles de estrés al disminuir las cantidades de cortisol, una hormona que se produce cuando tenemos estrés, y que normalmente una de las vías que teníamos para eliminar, casi de las pocas vías que había, era el deporte. Ahora sabemos que la melatonina ayuda a la eliminación de ese cortisol. Al eliminar ese cortisol, lo que hacemos es, tenemos varios efectos. El primero, que un aumento en las horas de sueño, mejorando en nuestros efectos, sobre todo de depresión,
de ansiedad, ¿vale? Entonces, al aumentar el sueño, al disminuir la ansiedad y la depresión por reducirse el cortisol y sobre todo al reducirse el cortisol, que tiene un efecto muy potente en el estrés de nuestro cuerpo, mejoramos significativamente en cualquier de estos tipos de problemas emocionales. A nivel de crecimiento personal, la melatonina incita a los estados de paz y a mejorar los estados de zen y de meditación. Si nuestros niveles de melatonina son normales o altos y meditamos, entramos en un estado de zen y de paz muchísimo más elevado, con lo cual la melatonina siempre nos va a ayudar a nivel espiritual. Además de que abre nuestra mente a una comprensión y a un equilibrio personal mucho mayor, reduciendo de esta manera los niveles de estrés, de ansiedad y de depresión, con un trabajo espiritual muy potente. También hay que tener cuidado porque el exceso de melatonina, cuando lo ingerimos suplementariamente, puede producir unos efectos secundarios como por ejemplo unas crisis de sanación, como por ejemplo dolor de cabeza, mareos, puede llegar a producir náuseas e incluso somnolencia. Somnolencia que es un efecto secundario de dormir. Por eso la melatonina, cuando la recomendamos para dormir, para relajarse, siempre tiene que ser un poquito antes de irnos a la cama, ¿vale? También hay que controlar la ingesta de melatonina cuando tomemos una serie de medicamentos, por ejemplo los anticoagulantes, por ejemplo los anticonvulsivos, por ejemplo los anticonceptivos. Y a nivel de lo que hablamos antes, también medicamentos para la diabetes, porque puede hacernos que nos baje el azúcar y producir hipoglucemia. Y también aquellas personas que están tomando inmunosupresores, sobre todo en enfermedades autoinmunes, porque si ya tienen su medicamento es bajar las defensas y nosotros con la melatonina lo que hacemos es subírselas, el medicamento no está haciendo ningún efecto. Las formas que tenemos de suplementar con melatonina son en dosis natural, unos aproximadamente 1,6 miligramos de melatonina 30 minutos antes de ir a dormir, ¿vale? Cuando la persona es mayor o duerme bien o a través de la melatonina, cuando aplicamos la melatonina antes de dormir, resulta que duerme pero a las 2 o 3 horas se despierta, lo que hacemos es pautar una melatonina de liberación lenta para que durante 6-8 horas la melatonina se esté liberando lentamente en nuestro cuerpo y no nos dé esos saltos y si nos despertamos a las 3-4 horas rápidamente podamos volver a conciliar el sueño. Y finalmente cuando tenemos unas infecciones severas de virus, de bacterias, pero sobre todo son muy potentes en la de virus, por ejemplo en los virus de la gripe A o en el virus que está de moda, se ha mostrado como 6 miligramos al día repartidos en 4 tomas cada 6 horas mejora muchísimo, disminuye muchísimo la inflamación, con lo cual mejoramos muchísimo lo que es que tengamos un transcurso de la infección prácticamente sin notar ningún síntoma. Vale, pues hasta aquí lo que es la melatonina, todos los efectos que tiene, todos los efectos secundarios que puede tener y un poquito las dosis pautadas, aunque son muy globales y realmente la recomendación siempre es que habléis con vuestro nutricionista, con vuestro naturópata o incluso con vuestro médico para que os dé unas dosis muy diseñadas para vosotros mismos. Cada persona es un mundo y a cada persona pues hay que darle la dosis de una manera diferente. Hasta aquí el vídeo, suscribíos, darle al like si os ha gustado y sobre todo darle a la campanilla si queréis que YouTube os avise cada vez que desde Metabolismo Total sacamos un vídeo nuevo. Gracias y buenas tardes.